Retornamos en Empezar de Nuevo. Muchas gracias por su sintonía. Tenemos una importante entrevista. Lo que les anunciamos antes de la pausa, vamos a estar con el general Freddy Bersati en entrevista. Este general retirado nació en 1951 en el Beni, es opositor al MAS, ex cónsul de Bolivia en Chile y ex encargado de negocios en la Embajada de Estados Unidos. Y justamente le vamos a dar la bienvenida al general Freddy Bersati. ¿Cómo está? Buenas noches, general. Bienvenido a Empezar de Nuevo. Un gusto. Mariel, buenas noches. Grato de compartir con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, general, el tema que nos trae pues es muy interesante. Usted ha escrito un libro. ¿Cómo se llama este libro? Coméntenos. El libro se llama Los Cuatro del Poder Oscuro, el entorno, y es una visión crítica desde el interior del MAS, y básicamente es una revisión de un proceso secuestrado. Cuatro del poder oscuro del entorno. ¿Quiénes son esos cuatro, general? Los cuatro que han manejado el gobierno por 14 años son García Linera, el jefe, y sus colaboradores Héctor Arce, Juan Ramón de la Quintana y su hermano Raúl Linera. Ellos eran los operadores de García Linera, de Álvaro García Linera, y básicamente entre los cuatro impusieron, primeramente secuestraron a Evo, se apoderaron del gobierno, se apoderaron de las organizaciones sociales, manipularon la oposición y gobernaron a su antojo 14 años el gobierno del MAS. ¿Eso significa que Evo Morales solo era una pantalla? ¿Eso nos está queriendo decir, general? Evo Morales básicamente fue secuestrado al comienzo porque ellos le imponían todo, y a mediados del segundo mandato Evo Morales, de tanto convivir y al implicarlo, este entorno, al implicarlo en hechos de corrupción, en hechos de terrorismo, no tiene salida y es captado y actúa como uno más de los cuatro del poder. Nos habla de Álvaro García Linera. ¿Era él el que manejaba este clan de los cuatro, del cuatro lado oscuro, cuatro del poder oscuro, como usted lo menciona en el libro? Así es. García Linera era el hombre todopoderoso, inclusive tenía más poder que Evo Morales. Más poder, o sea, él gobernaba en realidad, Álvaro García Linera, que era el vicepresidente en ese entonces. Así es, tenía mucho poder. Te voy a dar por un ejemplo. En una ocasión, cuando fui el senador, le pedí una reunión a Evo Morales y le pedí que alejara a Juan Ramón de la Quintana por una serie de hechos de estos que ahora estoy mostrando en el libro: corrupción, un poco de narcotráfico, contactos con gente que estaba fuera del proceso de cambio y que estaba manejando no de acuerdo a las normativas que nosotros teníamos o expectativas que teníamos en el proceso de cambio. Evo Morales me dice, medio con pena: general, no puedo, me dice, no, se enojó, no puedo. A los 3 días él viaja a Centroamérica y me llama García Linera y me dice, cuénteme todo lo que ha dicho a Evo. Tengo que contarlo. Quiere decir que Evo ya era dependiente, el que manejaba acá todo era García Linera. He tenido que contarle con mi libreta todo lo que dije de Juan Ramón de Quintana, y todavía la vileza de este señor Álvaro García Linera me dice que pase Ramón de la Quintana. Ahora cuénteselo, díganselo en la cara todo lo que me ha dicho. He tenido que decírselo a Juan Ramón Quintana: tú eres esto. Cuando que él quería desligarse de algo, le decía, aquí está, teléfono, llamemos para que veas que lo que digo es verdad. Cuando García Linera quería, fue una emboscada que me hizo para básicamente asesinarme políticamente, creo que lo que afirmaba yo todo era verdad. Digo, cuando está bien, los dos han aportado, y se fue riendo con Juan Ramón de Quintana. Entonces, un ejemplo de cómo el poder de García Linera era el que manejaba el gobierno.
Bueno, el que no era visible era justamente el hermano de Álvaro García Linera, el señor Raúl García Linera. ¿Qué papel jugaba en este gobierno? Para empezar, García Linera estaba en todo lo que era la oposición, era el que manejaba la oposición, porque la oposición no es como que querían destruirla. La oposición la utilizaban para su fin, para los fines de Álvaro García Linera, que quería confrontación. Entonces, tampoco quería que la oposición se apodere del gobierno. Entonces la incentivaban, confrontaban. Al comienzo la oposición, si tú recuerdas, estaba bien desgastada y básicamente se reducía al Congreso y a unos cuantos empresarios. Pero García Linera tenía que tener, y el protagonismo lo tenían las organizaciones sociales porque se reunían con ellos directamente. Y estos cuatro poderes oscuros no jugaban nada. Entonces estos tenían que asumir el protagonismo. Entonces comienzan a atacar a la clase media. Dicen una serie de tratos indecorosos como racistas, dependientes del imperio, y pues la clase media al final se ve agredida y entonces se refugia en el Congreso y en estos empresarios y lo hacen visible. Y entonces empieza la confrontación que buscaba García Linera. Con esta confrontación ellos salen a flote y básicamente se adueñan el gobierno porque había que combatir a la oposición. Entonces los movimientos sociales que tenían el protagonismo pierden todo el protagonismo y el protagonismo se va a los cuatro del poder oscuro. Es decir, que ellos se engañan a los movimientos sociales haciéndoles creer que eran los movimientos sociales los que gobernaban en ese entonces. A partir de ahí, tienen ellos un discurso falso de la madre tierra, discurso falso del originario, del indio, discurso falso de los movimientos sociales. Dan el discurso, pero en realidad ellos manejan el Estado. Y algo más que decir, fue tan duro la dictadura de estos cuatro del poder oscuro que yo estuve en mis tiempos de jóvenes, de subtenientes, tenientes en los gobiernos militares, en las dictaduras militares, digamos. Y en esa dictadura militar uno asistía, no a las reuniones, pero como seguridad estaba ahí cerca y escuchando. Yo podía ver que entre ellos debatían y discutían entre generales de las divisiones, del Estado Mayor, estos cuatro del poder oscuro no permitía que nadie, absolutamente nadie, interfiera en sus decisiones. La decisión que ellos tomaban, todos los ministros tenían que acatar, todos los movimientos sociales tenían que acatar. Entonces era una dictadura 3, 4, 5 veces más radical que de los gobiernos militares. General, usted sabe que han habido varios hechos de los que se han hablado mucho, el tema del Hotel Las Américas, por ejemplo, también el tema de enfrentamientos en las minas, en Huanuni, cooperativistas, sindicalizados, uno de los temas, también la nacionalización de los hidrocarburos, que fue una de las banderas del movimiento al socialismo. ¿Estos hechos fueron reales o fueron montaje? Básicamente, el tema del Hotel Las Américas no fue para destruir a la oposición, como todos dicen, fue para debilitarla. Y no fue como, bueno, fueron partícipes aquellos que no van en la prensa, pero el cabecilla de todo esto era Álvaro García Linera y el operador directo era Ramón de la Quintana. El resto eran operadores de segundo nivel, los que estaban en Santa Cruz. Básicamente, el tema del Hotel de las Américas yo lo puedo comprobar de que venía desde el Palacio, porque una semana antes de la toma del Hotel de las Américas, a Ramón de la Quintana se aproxima a las fuerzas especiales más sofisticadas que tiene el ejército, el F-10, y les ofrece $1000 por participar cada uno en las acciones del Hotel América en la semana siguiente. La F-10 se niega, y entonces ese es el mejor dato de que todo lo manejaba el hilo a Ramón de la Quintana junto con Linera. En la nacionalización, por ejemplo, la nacionalización de los hidrocarburos, cuando aparece Evo Morales en esa imagen y todo aparece nacionalizado con militares, por ejemplo, ¿esto ha sido real o ha sido solamente un mensaje mediático? No, eso ha sido una jugada maestra como la hizo el Goni en su tiempo. El Goni dijo vamos a privatizarla para que salga más acá, para que se tenga más capacidad, más producción y los impuestos
haga desarrollar al país. Y lo que hizo el GONI fue regalar, no fue capitalizar, regalar a las empresas con la única condición de que inviertan 700 millones de dólares. Es una empresa porque eran empresas de ellos. Cuando sube Evo Morales, saca un decreto, y si tú revisas el decreto, todo lo que dice el decreto está en la ley de Bacadíes. Y la ley de Bacadíes se mantiene. No hay en ningún momento que la anula. Entonces, los 14 años de vigencia se han mantenido ellos con la ley de Bacadíes. Y en el decreto, en la primera parte, dice se aplicará 32% adicionales de impuestos. Pero en una segunda parte del mismo decreto dice solo de aquellos pozos que produzcan más de 100.000 barriles, 100.000 pies cúbicos de gas, o 100 millones de pies cúbicos de gas mensual. Y hecho las investigaciones, ningún campo petrolero ha llegado a producir en ningún momento 100 millones de pies cúbicos de gas, de manera que jamás se aplicó el decreto. Todo se manejó con la ley de García, con la ley de Bacadíes. Por un lado. Por otro lado, cuando Solís Rada comienza a hacer las investigaciones, determina de que las empresas habían hecho contrabando de hidrocarburos para no pagar impuestos, millonarios contrabando de hidrocarburos. Solís Rada determina también que hay morosidad, una morosidad millonaria de impuestos. Segundo tema. Y tercero, descubre también Solís Rada que a pesar que era su empresa y tenían que invertir 700 millones, no lo habían invertido. Entonces lo que hace el gobierno de Evo Morales, en realidad era García Linera, no era Morales, pero Evo Morales el gobierno, desconoce a Solís Rada y firma nuevos contratos. Se olvidan de las deudas millonarias que tenían las empresas de impuestos, se olvidan de los contrabandos que hicieron los impuestos, se olvidan de las inversiones que debían haber hecho, y eso debería haber ocasionado la recuperación de yacimientos y haber cobrado inclusive 10 años de haber explotado yacimientos de forma gratuita. Entonces, es un negociado tan grande como el negociado que hizo Sánchez de Lozada. Bueno, y en esto usted nos habla de 4 personas. ¿Qué papel juega Héctor Arce, por ejemplo? Héctor Arce era el responsable de todo lo que era pues la parte jurídica, de la extorsión. Y te voy a dar un ejemplo nomás de cómo manejaban la extorsión. El Reime Ferreira era primeramente vicerrector, después rector y anti-Evo, anti-masista y lo que quiera. Sin embargo, él termina asistiendo a la casa grande que llamaban, donde se hacían reuniones con el tema de Rosas. Y entonces a todos los que estaban a ese alrededor lo toman preso, menos a Remy Ferreira. Y Remy Ferreira, ¿cuál era la condición? La extorsión de la justicia. Si usted no colabora con nosotros, mal proceso. Entonces Ferreira se vuelve masista, el más radical, escribe un libro, La mentira de Zapata y no sé qué más, el hombre más radical, simplemente por extorsión de García Linera y Héctor Arce. Y usted, general, mencionaba también a Gabriela Zapata. ¿Qué pasó con este tema? Bueno, el tema de Zapata es interesante porque al comienzo hay un proceso, pero al final, por lo menos yo he detectado de que ella tiene un hermano en Washington y yo he hablado con él, y Juan Ramón de la Quintana, cuando salió el tema Zapata, se negó que inclusive la conocía. Sin embargo, después para hacer un papeles de que había visitado 2 meses, 4 meses el Palacio de Gobierno, imposible que no haya conocido. Después presenta su teléfono con que hablaba, que se había perdido. Sin embargo, los fiscales podrían pedir a Entel con el mismo número que le dé todas las conversaciones y los textos, y no lo hicieron, y los textos se pierden después de 1 mes, y eso no había pasado 1 mes. Entonces había una complicidad directa de Juan Ramón Quintana con el tema de Gabriela Zapata. Inclusive, esto no lo tengo con prueba, pero es populi, que Evo Morales nos mandó a Cuba a Juan Ramón de la Quintana, porque al final determinó que sí había una relación muy cercana entre
entre Juan Ramón de la Quintana con Gabriela Zapata. Y el tema de Evo es lamentable, de que por ejemplo, ¿cómo puede ser que una persona acepte tener un hijo y nunca yo le haya visitado? Entonces, hay una serie de temas que tienen que volverse a investigar. El hermano de la Zapata dice que Juan Ramón de la Quintana viajaba junto con la Gabriela Zapata Santa Cruz. Entonces, es un tema que no ha terminado, que se debe volver a investigar, porque los negociados con la empresa china son multimillonarios. Doy como ejemplo que en Venezuela, simplemente por un contrato parecido a lo que se hace en Bolivia, pagaban $100 millones como prima. Entonces, esos temas tienen que investigarse porque hay millonarios negociados con la empresa china. General, y ahora, bueno, acusan de Evo Morales, a Evo Morales un tema de pedofilia. ¿Cómo ve usted este tema? ¿Es real? Se habla de que no solamente ha estado con esta jovencita de 15 años en su entonces, sino también ha tenido otras jóvenes en su entorno. Bueno, ese tema básicamente yo tengo que ser honesto, no puedo opinar porque no conozco a fondo. Yo quiero opinar solamente de lo que he conocido o que he recibido información de testigos confiables, ¿no? En ese tema no puedo ahondar ningún análisis. Bien, general, usted ha sido parte de este proceso, usted ha estado dentro del MAS, y estas son sus mejores pruebas, por decirlo, el haber sido parte en algún momento de estos 14 años de gobierno del movimiento socialismo. Yo tuve pues una confrontación desde el comienzo con el entorno. Básicamente el entorno andaba por un lado y Evo Morales por otro al comienzo, después ya ha sido cascado. Inclusive te voy a dar un ejemplo. Cuando el tema de la intentona golpista, la segunda intentona golpista de García Linera, que era el tema de Cochabamba, quería una confrontación acá. Acá se vino con Ramón para hacer la confrontación en Cochabamba, cuando todo el mundo debe recordar el tema de la muerte de Resti. Entonces, yo llamo un día. Hay un ensayo de las fuerzas de Reyes Villa y los movimientos sociales que están en la Plaza Colón. Yo llamo a García Linera y le digo, porque hemos estado también de viaje, y le digo, mañana si los dos movimientos, que son de miles de personas, se van a encontrar, van a haber centenas de muertos, le digo a García Linera por llamada telefónica. Y él me dice, general, no se preocupe, todo está controlado. Haciendo una lectura real, yo digo, aquí lo que se quiere es que haya una confrontación y muchos muertos. Entonces yo agarro y desplazo la policía militar que tengo en Quillacollo, la traigo a Cochabamba, propiamente al sitio, en la noche. Y al día siguiente, evidentemente, se encuentran las dos fuerzas y comienza la violencia. Y yo sin orden, eso la fuerza sin orden del gobierno. Y sin orden del gobierno saqué mi fuerza para dispersar la violencia entre las dos fuerzas. Si el ejército no hubiera intervenido, las muertes hubieran sido, como quería García Linera, decenas, tal vez centenas. Entonces, al intervenir yo solamente llegamos nosotros a tiempo y solo hubieron 3 muertos y como unos 200 heridos. Pero no conforme con eso, Ramón de la Quintana, que es el que dirigía los movimientos sociales, agarra y pide que venga gente en camiones desde el Chapare. Yo envío yo ordeno que se bloquee todas las entradas del Chapare y Ramón de la Quintana había estado en la división. Mando al comandante de la escuela de sargentos para que diga que lo voy a rellevar si no da cumplimiento a mi orden. Ramón de la Quintana golpea la mesa y dice, aquí nadie se mueve. Quería que entren los movimientos sociales de Cochabamba, arrasen con el sector norte de Cochabamba en una matanza singular. Entonces, al final, yo impongo la autoridad y bloqueamos la entrada del Cocalero y se apaciguamos el tema. Entonces, esto demuestra el poder que tenían estas organizaciones. Es bien complicado, pero te puedo asegurar de que desde el comienzo yo he mantenido una confrontación directa. Entonces, al día siguiente yo llamo a Evo Morales, porque por eso te digo que Evo Morales no estaba al comienzo con ellos. Le llamo presidente, le digo, mi fuerza es insuficiente, he pedido colaboración a la Fuerza Aérea y no pueden darme apoyo.
solicito que usted ordene a la Fuerza Aérea que me traiga dos compañías de Colorado. ¿Cómo no, general? Me dice. O sea, el Evo estaba en sintonía con lo que yo hacía, que era contrario a lo que yo hacía, contrario a lo de García Linera. Entonces no sé si puede descartar tú eso. Entonces Evo ordena, pero la Fuerza Aérea nunca me trae las dos compañías y dice que las condiciones en Cochabamba eran imperables. Sin embargo, eran operables. Entonces, el comandante de la Fuerza Aérea estaba complicado en el golpe de García Linera o estaba presionado por García Linera. Pero Evo Morales hasta ese momento todavía no había subcastado. Él estaba actuando, Evo quería actuar. Me entendía a mí, lo que estaba haciendo era bueno para él, pero era malo para García Linera. Entonces era bien complicado en la situación que me encontraba yo. General, ¿usted cree que se han armado milicias? Porque en los últimos conflictos, por ejemplo, se ha visto gente con armas dentro del Chapare, en Cochabamba. Y esta gente es la que se armó en esta época del movimiento al socialismo, tal vez. Sí, yo doy las informaciones y contactos como el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa hizo importaciones de armamento con un número determinado. Por darte un ejemplo, ya digamos 100 fusiles, 100 granadas. Y sin embargo, en Santa Cruz, que reportan a la división las empresas que encargadas de armamento, daban informes, habían vendido 200 fusiles, 200 granadas, más de lo que informaba que había importado el Ministerio de Defensa. Entonces, aquí hay unas importaciones que no han sido declaradas, y además esas ventas que se hacían en Santa Cruz, ¿a dónde iban? Entonces, eso están ejecutadas por números, y por informes de Santa Cruz, informes del propio Ministerio de Defensa. Entonces, hay armamentos que han ido a parar a dónde. Pues hay que responderse cada movimiento básicamente a grupos irregulares. Entonces, por un lado. Por otro lado, en una declaración, inclusive Evo Morales dice que de haber un golpe, van a llegar aviones venezolanos con armamento al Chimbote. Y luego hay pérdida de armamento de una unidad una unidad de la fuerza del ejército en Chapare. Se pierden una cantidad interesante de armamento. Y así sucesivamente hay una serie de hechos en la cual inclusive tengo un informe de inteligencia de 3 centros de instrucción que manejaban cubanos y que entrenaban a bolivianos. Entonces, definitivamente existen armamentos y existen personas capaces de realizar un movimiento regular en el Chapare. ¿Y en qué momento se ha dado cuenta usted de que las cosas no iban bien y había que salir de ahí, del movimiento socialismo general? No, yo nunca he planeado de salir. Yo siempre he trabajado desde el comienzo cómo enderezar ese proceso de cambio, como lo hicieron mucho más, y lo digo en el libro, hay una decena de personas dentro del MAS. Hemos tratado de enderezar, pero al final llegamos a perder. Entonces no es que ya al perder ya, al vernos derrotados ya en estos cuatro del entorno oscuro del poder oscuro del entorno, pues ya no daba más alternativa, ya no había posibilidad. Evo había sido captado, Evo actuaba ya como parte de ello, había que dar un paso al costado, pero después de haber luchado internamente. Bien, general, ¿por qué se anima a escribir este libro? ¿Por qué hace estas revelaciones ahora? Y yo te pido con esto terminemos, porque es necesario que el pueblo recuerde su memoria. El pueblo que no mantiene su memoria está condenado a repetirla. Y lo que he visto en este tiempito es que estos grupos radicales están montando tal campaña que hace ver a este gobierno que ha cometido algunos errores o muchos errores como el culpable de todo, y que ellos no han hecho absolutamente nada. Entonces lo que yo quiero es que el pueblo recuerde su memoria y no se condene a repetir la misma historia. Ese es uno de los. Y el otro es poner en evidencia que el proceso de cambio porque hemos peleado, la mayoría de los que estábamos en el MAS fue secuestrado, y que es necesario hacer una reingeniería para eliminar a todo este grupo radical fuera del proceso de cambio. Bien, general, sin duda, revelaciones importantes que a todos nos van a dejar pensando después de sus declaraciones. Gracias por su tiempo, gracias por la entrevista, y le pido por favor que tengamos otra segunda entrevista el día viernes. ¿Está bien? Lo comprometo, en vivo a través de Bolivia TV. Páseme usted la hora y estamos a su disposición. Muchísimas gracias. Buenas noches.